Voy a invitarle a abrir su Biblia en Mateo capítulo 13. Quiero que miremos inicialmente el versículo 11 y vamos a avanzar en algo que quiero dejar en sus corazones esta mañana, que de alguna manera está conectado a lo que compartimos durante 5 domingos, que tiene que ver con compartir nuestra fe. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Si usted revisa ese texto ahí en su Biblia, ¿quiénes tienen la Biblia? Levanten la mano los que tienen Biblia esta mañana. Wow, muy poquitos, Algunos tienen teléfono, ¿no? Ya no se dice ahora la Biblia, sino prenda el teléfono. Si usted revisa los versículos anteriores, ¿a quién le está hablando Jesús allí cuando les dice esto? ¿A quién? A los discípulos. No está predicando a una multitud como en otros momentos. Está hablando a un grupo muy selecto llamado los discípulos. Y les dice: a ustedes les es dado a saber los misterios del reino de Dios. De una forma, por decirlo de otra forma, pero al resto de la gente no les es dado. Déjenme explicarlo de esta manera. Ustedes que están aquí en esta mañana, ustedes y yo, tenemos el privilegio de entender y de conocer los misterios del reino de Dios. Pero buena parte de la gente que vive en nuestra ciudad no tiene esa bendición. Jesús le está diciendo a los miembros de la iglesia, a los discípulos, a los que se congregan: a vosotros os es dado saber los misterios, mas la demás gente no tiene esa bendición. Saltemos por favor al versículo 35. Lo repite de una manera particular este evangelio: para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas, misterios, decía atrás, ahora cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y mire cómo está siendo profetizado la forma como Jesús enseñaría. El profeta dijo: abriré en parábolas mi boca. ¿Y cuál era una de las formas que más empleaba Jesús para enseñar? Era a través de parábolas. Yo quiero en esta mañana que reflexionemos en una de esas parábolas, que es un solo versículo. Porque las parábolas de Jesús tienen un propósito, y es mostrar el reino de los cielos, que cuando Jesús está presente en la tierra, hasta ese momento muchas cosas eran un misterio o estaban ocultas. Pero el valor de las parábolas todavía sigue estando oculto para la mayoría de la gente. Me atrevería a decir, para muchos cristianos, inclusive, las parábolas no tienen mucho significado. Sin embargo, aquellos que descubren el valor de la enseñanza detrás de una parábola, sacrifican todo por vivir para ese reino que Jesús está enseñando. En mi caso, yo tenía 17 años cuando conocí a Jesús y tuve bastantes ofertas de este mundo y de este sistema. Yo elegí a Jesús y gradualmente fui dejándolo todo, inclusive una vida de dinero, una vida de viajes, placeres y otras ofertas no tan santas. Decidí negarme a ellas con el solo propósito de rendir mi vida a Cristo.
Y hoy, a mis 55 años, me lo han escuchado decir: si tuviera que empezar mi vida nuevamente, escogería dejarlo todo y volvería a servir a Jesús. Yo quiero compartir esta parábola que está más adelante, Mateo 13, ahí mismo en el capítulo 13, versículo 44. Una parábola que está redactada en un solo versículo. Y hay otra que está a continuación, que es la misma, pero con otra ilustración. Pero veamos la que está en el versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Quién no podría entender eso? Un hombre encontró un tesoro en un campo y dijo: este campo no es mío, pero este tesoro vale más que este campo y vale más que todo lo que yo tengo. Fue y vendió todo lo que tenía, juntó y rejuntó, y le dijo al dueño: le compro el campo. Y finalmente se quedó con el tesoro, que valía mucho más, muchísimo más. Eso es lo que dice la parábola. ¿Creen ustedes que es muy difícil de entender? ¿Quién no entiende lo que dice ahí esta parábola? Una comparación del reino de los cielos. Es semejante a un tesoro escondido. Había una costumbre bien particular que era tradición y costumbre, era practicado en los tiempos de Cristo. Y tenía que ver con guardar pertenencias o asuntos muy valiosos en un jarrón, para luego enterrarlo en alguna parte del terreno. Si esta era la casa, no lo guardaban en la casa, lo ponían en un terreno, porque si los ladrones venían a robar, ¿qué era lo que robaban? ¿El terreno o la casa? Entonces no se llevaban el tesoro. Entonces casi siempre lo enterraban en los terrenos aledaños a la propiedad, aledaños a la casa. Y parece ser, leyendo algunos comentarios, que siempre que alguien se encontraba un tesoro, se convertía en un personaje, porque esos tesoros eran una fortuna. Es como parecido cuando existía el kino. Cuando alguien se ganaba el kino, se volvía la persona más famosa del barrio, porque era un limpio y ahora viene real. Claro, a veces la historia no termina así. La historia a veces dice que los que se ganan el kino terminan siendo más pobres que cuando eran más pobres, porque no saben hacer uso de eso. Y entonces estas personas tenían la opción o decirle: hey jefe, porque yo estoy trabajando en tu terreno, mira, me encontré algo que es tuyo. O tenían la opción de: voy y vendo todo, compro el terreno, y ahora ese tesoro ¿de quién es? Mío, porque yo compré el terreno. Parece ser que eso sucedía la mayoría de veces cuando se araba la tierra. Porque cuando se ara la tierra y pasaban los bueyes o lo hacían a mano, iban escarbando en orden, lo que se llama como un peinado de la tierra, en orden, y en algún momento, mira, no pasa el rastrillo, no pasa la pala, ¿qué pasará? Y abrían y aparecía una olla de barro, y esa olla de barro, al abrirla, encontraba un tesoro. Hay una expresión que a veces se usa, que uno oye por ahí: alguien se encontró una huaca. ¿Han oído la expresión? Como una cosa de indígenas que tenía oro, yo no sé dónde, se encuentran esas cosas en casas viejas y cosas como esas. Es muy improbable, es difícil de constatar de que este hombre andaba en ese terreno específicamente buscando un tesoro. Me imagino que posiblemente había personas que su oficio era buscar tesoros,
Pero quiero pensar en que es difícil de probar eso por la respuesta del hombre. Porque si él anduviera buscando un tesoro, posiblemente su primer paso hubiera sido llevárselo, robárselo. Pero él estaba arando, parece ser que eso era lo que estaba haciendo, y al encontrarlo, lo tapó, fue y vendió todo lo que tenía, y luego, de forma lícita, compró el campo. Fue una sorpresa para él. Si no hubiera sido sorpresa para él, era porque lo estaba buscando, pero todo indica que él no lo estaba buscando, posiblemente estaba haciendo su trabajo. La parábola es tan corta que no nos da esos elementos. Eso solamente queda a nuestra imaginación, a la cultura, a la historia y a las prácticas de ese entonces. De la misma manera sucede cuando nosotros descubrimos a Jesús. No fue porque nosotros lo anduviéramos buscando. Nadie andaba buscando a Jesús. Jesús mismo dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo fui el que les elegí a ustedes. Fue Él quien nos encontró. A veces uno dice: no, es que yo andaba buscando a Jesús y Él se me apareció o se me manifestó. No, sencillamente nosotros fuimos encontrados por Él. ¿Alguien oró por nosotros? Es posible que sí, como lo hemos afirmado. Pero un día Jesús vino a nuestra vida. Ahora, Jesús es ese tesoro para nosotros. Y si lo comparamos con esta parábola, lo que deberíamos nosotros haber hecho al encontrar a Jesús es dejarlo todo. Y dejarlo todo tiene un significado, y es hacerlo número uno en nuestro corazón. Que Jesús se convierta en el centro de nuestro amor, de nuestras pasiones, de nuestra alegría, de nuestro todo, absolutamente todo. Dejarlo absolutamente todo. Ahora, la ley establecía que los tesoros encontrados en un campo eran pertenecientes al dueño de ese campo. Entonces, este empleado que estaba posiblemente trabajando para el dueño tenía que entregar ese tesoro. Pero el tesoro era tan valioso que decidió regresar a su casa y vender todas sus posesiones para comprar el campo donde estaba enterrado el tesoro. Y esto es solo la introducción a lo que queremos compartir esta mañana. Esta parábola no está tratando o intentando reflexionar sobre la moral de este agricultor o de este trabajador que encontró ese tesoro. No está diciendo: ¿será que el tipo es ladrón? ¿Será que el tipo es tramposo? ¿Por qué no se lo dijo al dueño? La parábola no se trata de cuestionar la moral de esta persona. Lo que quiere reflexionar esta parábola es lo que se debería hacer cuando tomamos la decisión de ingresar al reino de los cielos. Lo que implica el ingreso, la participación en el reino de los cielos, que a veces yo me atrevo a pensar que aún muchos cristianos todavía no entienden el valor del reino de los cielos. Ah, sí, yo soy cristiano. Sí, yo voy para una iglesia. Sí. Ah, sí, yo soy creyente, yo cargo la Biblia. Pero es algo muy mínimo comparado con lo que realmente significa ser creyente, ser salvo, tener vida eterna, ser parte del reino de los cielos, participar de aquellos que gobernaremos la tierra para siempre, al lado del Señor. Pero la mayoría de las personas no piensan en todo lo glorioso, grandioso, fenomenal, gigantesco, incomparable, aún con las mayores riquezas de esta tierra. Sino que decimos: sí, yo soy cristiano. Y es como algo muy sencillo. Pero el reino de Dios es más grande que nuestro carro. Tiene más valor que nuestra propia casa. Que todo lo que nosotros pudiésemos hoy juntar, todos juntos, el reino de Dios tiene más valor. El valor de todas nuestras propiedades juntas, el reino de Dios
lo supera. Entonces, se trata de reflexionar sobre esa decisión de dejarlo todo o venderlo todo para adquirir lo más preciado, y que detrás de lo más preciado pudiese haber un valor superior o mayor a todo lo que nosotros teníamos. Este hombre compró o vendió todo lo que tenía para encontrar un tesoro. ¿Qué piensan ustedes? No, porque el tesoro ya lo había encontrado. Él vendió todo para conservarlo, no para encontrarlo, ya lo había encontrado. Ahora es cómo hacer para no perderlo. Y si me toca dejarlo todo para no perder ese tesoro, entonces yo voy a vender absolutamente todo. Las personas que desean responder al llamado de Cristo deben estar dispuestas a dejarlo todo, absolutamente todo, por Él. La mayoría de nosotros nos asustamos cuando decimos dejarlo todo, porque tengo que dejar mi negocio y tengo que dejar mi trabajo. No, dejarlo todo significa que quede supeditado a Cristo, que quede en segundo, tercero, cuarto, quinto o otro lugar, pero que el número uno en mi vida y en mi corazón sea Él. Eso es dejarlo todo. Vamos a mirar algunas respuestas en los evangelios de personas que quisieron dejarlo todo o decir que querían seguir a Jesús. Vamos al evangelio según San Lucas, capítulo 9, versos 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Miren lo que le dijo uno de las personas que estaba escuchando a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: ¿seguro? Pero es a donde nos coja la noche, nos agarre la noche. Se me salió un colombiano. Donde nos agarre la noche. Posiblemente no dormiremos en una cama tan cómoda como la que puedas tener hoy, porque este hombre, de forma emocionada, le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: hasta las zorras tienen un lugarcito donde dormir, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, yo, donde me agarre la noche. ¿Todavía están dispuestos a seguirme? No sabemos qué pasó, pero posiblemente desertó, posiblemente, no lo sabemos, pero es la demanda de Jesús. Versículo 59: y dijo a otro: sígueme. Esta persona respondió y le dijo: Señor, tengo algunas cosas que hacer primero. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: no me sirve. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ah, pastor, entonces no podemos ni siquiera ir a los funerales de nuestros seres queridos. No se trata de eso. Se trata de prioridades. Jesús lo que está tratando de decir con estas respuestas un poquito fuertes y radicales es decir, primero lo primero, y te va a implicar muchas veces sacrificio. ¡Wow! Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve, anuncia el reino de Dios. Versículo 61: entonces también dijo otro: no, bueno, yo sí te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. No. O sí o sí. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Parecen respuestas muy
cortantes, muy ácidas de parte de Jesús. Parece que Jesús es intolerante, parece que Jesús no tuvo familia, parece que Jesús es indolente, parece que Jesús no tiene sentimientos, porque ¿cómo no me deja ir al entierro? ¿Cómo no me deja ir a despedirme de los que están en mi casa? Pero el punto aquí no se trata de evaluar esos asuntos del corazón o de la respuesta de Jesús. Lo que está queriendo Jesús transmitir es que el reino de Dios es una decisión firme y que en muchos casos te va a costar un alto precio. ¿Lo puedes ver? No se trata de no despedirse, no se trata de no ir a un funeral, no se trata de no dormir cómodamente, se trata de una decisión que a veces va a costarnos un poquito de sacrificio. ¿Se entiende eso? En estos días me llegó uno de esos mensajes bonitos de WhatsApp de una persona que había estado en el África predicando, una parejita, habían estado predicando no me acuerdo cuántos años, 50, 60 años se fueron, y un día ya para retirarse de las misiones regresaban a Estados Unidos ya a vivir en su casita y terminar sus años ahí. Pero ellos venían en un barco después de muchos años de regreso. Y ese WhatsApp decía que en ese barco venía un presidente de los Estados Unidos. Y cuando el barco ancló y llegó para que la gente se bajara, había pañuelos y banderas, y salieron la parejita de misioneros pensando que los saludos eran para ellos. Y cuando va saliendo el presidente y su esposa, y era que todos los saludos y las banderas y los pañuelos eran para recibir al presidente. Este misionero se dio una tremenda enojada con Dios. Le dijo: Dios, casi 60 años en el África, sirviéndote, sacrificándome, esforzándome, y nadie sale a recibirme. Vienen y reciben a este. Yo creí que para mí también había algo. Después de tantos años llego a casa y nadie me recibe. Y dice que se pasó unas semanas en pelea con Dios, en conversaciones con Dios, hasta que Dios le dijo: querido amigo, lo que pasa es que tú todavía no has llegado a casa. Hay un día que nosotros llegaremos a casa y ahí serán nuestros aplausos, nuestras banderas y nuestra condecoración. ¿Quieren los aplausos aquí? Puede ser, yo los quiero allá. Esa historia me impactó muchísimo, porque a veces va a costar sacrificios que los hombres no van a aplaudir, ni siquiera van a valorar. Estas personas que acabamos de leer estaban muy amarrados a diferentes aspectos de la vida. Sus compromisos con asuntos de este mundo no le permitieron a ellos responder positivamente a la invitación de abrazar el reino de los cielos. Dios hoy sigue llamando a mucha gente. Unos están ocupados, otros dicen que están muy jóvenes, otros dicen que no tienen tiempo, otros dicen que eso no es para ellos, otros dicen cuando esté viejito posiblemente invierta tiempo en el reino de los cielos. Estaban muy involucrados y comprometidos con las cosas de este mundo. Del mismo modo, aconteció a un muchacho rico. Ustedes conocen bien esa historia. Y quiero que leamos a Marcos, capítulo 10, del 17 en adelante. Parece ser que este joven, que llama alguno de los evangelios joven rico, se entristeció cuando Jesús le hizo una demanda. Parece ser que su deseo de riquezas o amor por las riquezas era más fuerte que el deseo por la vida eterna, y se fue muy triste y se fue muy enojado y dio marcha atrás. Marcos 10, 17.
Al salir él para seguir su camino, Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Mire qué tremendo, hincando la rodilla, arrodillándose delante de Jesús. Dijo, voy a impresionarlo, me voy a arrodillar. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y estaba convencido que con esa pregunta Jesús diría, ¿qué interés por el reino de Dios y de las cosas espirituales? Y hasta hincado de rodillas, cualquiera cae, cualquiera cae. Jesús le dijo, mira, ¿y por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. 19. Los mandamientos sabes. No adulteres. Está respondiendo a la pregunta de heredar la vida eterna. Tú ya lo sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, parece ser que aún de rodillas, respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. 22. Pero él, afligido por esta palabra, cuando le dijeron de vender sus cositas y darlo a los pobres, le entró la aflicción, se encalambró, como dijo Hidalgo hace un ratito, le temblaron las piernas, porque él dijo, no, esos mandamientos, tú sabes que yo los practico. Ah, qué bien, felicitaciones. Y lo amó. Y dijo, usted no sabe lo que habla. Ok, te lo voy a poner así. Vaya y venda todo lo que tiene, pues a ver qué es lo que tanto haga. Y venga y sígame. ¿Y qué? Se encalambró el hombre, ¿verdad? Dice, él afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pareciera que Jesús se hubiera equivocado con esa afirmación. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decir, no, déjenme aclararles lo que les acabo de decir. Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Primero les dijo cuán difícilmente entrarán, y después se los dice cuán difícil. Primero les dice los que tienen riquezas, pero después se las aclara. ¿Cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a quienes? A los que confían. Les dice, el tema no es tenerlas. ¿El tema cuál es? Confiar en ellas, confiar en las riquezas. 25. Más fácil es pasar por un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hay una historia que nunca ha sido comprobada y que es una forma muy débil de sustentar o de explicar esto del famoso camello por el ojo de una aguja. Hay una tradición que dice que la aguja era un hueco entre piedras y entonces el camello podía pasar solito, pero con las cargas había que quitar la carga, era mucho trabajo los amarres y todo eso, con los bultos y costales, no sé qué más llevaban, y pasar luego el camello y luego pasar toda la carga a mano y luego al otro lado volver a amarrar todo el bulto. Hay una tradición que dice eso, pero nunca eso ha sido comprobado, nunca alguien sabe dónde hubo la tal aguja, nunca hubo el tal sitio ese, no se sabe de dónde viene esa tradición que algunos han explicado. Parece ser que lo más cercano a esto que Jesús está diciendo es algo literal. Es tomar una aguja y ver ese huequito y pasar un camello por ahí. ¿Es literalmente qué?
imposible. Lo otro, con esfuercito, carga y descarga y atraviesa y lleva y amarra otra vez, es un poquito de trabajo, pero finalmente es posible. La explicación parece ser que lo más literal es: agarre la aguja y meta un camello por ahí, empújelo, empújelo. No le va a pasar por ahí. Habría que preguntarle a los teólogos cuál es la explicación más cercana, pero yo me inclino más por esta, de la aguja y pasar un camello por ahí, que entrar un rico en el reino de Dios. 26. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Versículo 27 explica: no, tranquilo, lo que es imposible para Dios, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Eso significa que la salvación de la gente, el único que puede hacerla posible es ¿quién? Porque cuando ellos se imaginan la aguja, bueno, me imagino que sí había agujas en la época, porque había velas y carpas y cosas. Cuando ellos dicen, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Jesús les dice: yo puedo salvar a la gente. Lo que es imposible para los hombres es para Dios posible. Y mira el versículo siguiente. Yo terminé de leer y me pareció muy interesante. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Siga, por favor. Respondió Jesús: de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer o hijos o tierra, por causa de mí y del Evangelio. Y ahí está, me imagino que el joven, bueno, se había retirado ya todo triste, que reciba 100 veces más, pero estaba explicando eso a sus discípulos, con ese mal testimonio de ese muchacho, que apenas le tocaron las riquezas, se fue corriendo. Y le dijo: pero mire, el que lo deja todo, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Tranquilo, yo puedo dar la vida eterna, pero tienen que entregarlo todo. ¡Wow! ¿Quién podrá ser salvo? Es una buena pregunta. Hemos perdido ese sentido de sacrificio en la iglesia. Cuando invitamos a las personas a que se conviertan en discípulos de Cristo, no les enfatizamos que esta decisión requiere que estemos dispuestos a abandonarlo todo por Él. Hoy en día el evangelio que predicamos es: ven a Jesús y todos tus problemas terminarán. Dios te bendecirá y te multiplicará al 20, al 30 y 100. Ven a Jesús y serás feliz, y tu esposo jamás se tomará un trago. Y hace 10 años es cristiano y el esposo está cada vez más borracho. Le mintieron. Le mintieron. Ahora, nosotros lo que hacemos más bien es resaltar las bondades que traerá el conocer a Jesús y la relación con Él. Pero no hablamos de esfuerzo, no hablamos de entrega, no hablamos de dejarlo todo, no hablamos de sacrificio. Y eso tiene que ver con el llamado de Jesús. ¿Se acuerdan la parábola? Lo dejé todo, lo vendí todo para quedarme con el tesoro. El tesoro es lo importante. Lo demás, con el tesoro puedo comprarlo de nuevo, pero lo importante es quedarme con el tesoro. No es completamente falso que nosotros no recibamos bendiciones. Usted ha sido bendecido de muchas formas. De muchas formas hemos sido bendecidos. Pero cuando uno descubre a Jesús y se entrega a Él, ese tesoro supera todo lo que nuestra vida tiene. La vida nueva, la vida con Jesús, nos anima a darle la espalda a todo lo que valoramos. Es decir, poner a Jesús en primer lugar. Las personas tienden a creer que Cristo pasa a ser algo más que se añade simplemente para mejorar la calidad de vida de nuestra existencia. Ven a Jesús y tu vida va a ser un poquito mejor, vas a tener paz y vas a estar muy feliz y muy contento.
Ven a la iglesia, que la iglesia es chévere, vas a tener amigos. Y eso no es mentira del todo, porque tenemos amigos, la pasamos bien. Pero una verdad a medias es una mentira completa. Cuando las personas reciben a Cristo con eso en mente, cuando aceptan ese evangelio de la vida se pondrá chévere, recibo a Cristo porque quiero prosperar, recibo a Cristo para que mis negocios se multipliquen, recibo a Cristo porque pues al fin voy a tener la casa y el carro que he soñado. Si ese es el evangelio o el Cristo al que estamos aceptando o recibiendo, eventualmente, tarde o temprano, ese cristiano que aceptó a Jesús con eso en mente, con esa motivación, ¿sabe qué va a pasar? Entrará en crisis, será frustrado. Pero, pastor, usted me dijo que, y mire cómo estoy. Ese pastor te falló. Ese pastor tenía que haberte hablado de que implica dejarlo todo, venderlo todo, para quedarte con lo único que vale, el tesoro, la parábola. Lo vendió todo y vino y compró el tesoro. Porque muchos lo que han hecho con su cristianismo es un barniz de vida religiosa, un barniz de poner las manos así, de ir a nuestro culto cada domingo, y nada de eso está mal. Pero ese no es el cristianismo. El cristianismo es dejarlo todo y comprarme y quedarme con el tesoro. Ayer me llegó de una organización que se llama Puertas Abiertas un documento muy largo, 112 páginas, pero una laminita con los 50 países donde existe mayor persecución a los cristianos en el mundo. La mayoría, ninguno está aquí en Latinoamérica, creo que ninguno. Pero ¿saben algo? Hay gente muriendo por su fe. Hay gente que no puede cantar con la libertad y la alegría que nosotros podemos hacer. Hay gente que no puede decir gloria a Dios y aleluya, porque puede ser muerto y perseguido por su fe. Termino. Cuando le dice Jesús a esta gente: vende lo que tienes, dalo a los pobres, deja que los muertos entierren a sus muertos. Son expresiones aparentemente fuertes de parte del Señor, pero la realidad es que no es nada lo que nosotros damos. Es que yo di todo para seguir a Jesús. Está hablando otro. Es que yo dejé todo por seguir y servir a Jesús. Y si a mí me sacan las cuentas, ¿qué fue lo que dejé? A ver, unos zapatos rotos, una cama que yo creo que ya hasta ahora no existe. Realmente uno no ha dado nada. 1 Corintios 7 dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? A ver, haga la lista de todo lo que usted nació con ello. Deme la lista. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Hasta lo que tenemos puesto es un regalo. La salud es un regalo. La casa y la cama donde vivimos es un regalo. Pero es que yo lo estoy dando todo por eso. ¿Qué estás dando? Nada. Antes has recibido. Antes has sido bendecido. ¿Se acuerdan de Job capítulo 1 versículo 21? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Qué bueno poder entregar todo para que quedemos livianitos o nuestras manos queden vacías. Y entonces Él las pueda llenar de mucho más que Él tiene para nosotros. Dios tiene más para darnos que nosotros que entregarle. Entreguémosle nuestra vida, nuestro amor, nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestros esfuerzos, nuestros trabajos. Vivamos intensamente para Él y Dios podrá darnos mucho más. Estamos tan preocupados cargando lo nuestro que no podemos recibir lo que Dios quiere darnos, que siempre será mucho mayor. Él es el dueño del balón. La fiesta es de Él. ¿Se acuerdan del niño que lo invitaron a una fiesta de cumpleaños y la gente le daba regalos al niño? Y este niño invitado empezó a agarrar los regalos de él y la mamá le dijo: no la agarren, esos juguetes no son suyos, esos son
de Él. Nosotros no tenemos nada. El dueño de todo es ¿quién? Él, nuestro Señor y Dios. Él tiene de todo para darnos, mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. No hay mejor negocio que decirle al Señor: heme aquí, te entrego todo lo que soy, haz conmigo como tú